En días pasados en la televisión ecuatoriana, específicamente en el canal 8, Ecuavisa, de nuestro país, el comentarista Alfredo Pinargotti expresaba que en la dictadura chilena había estabilidad. En esa expresión nos preocupó a los ecuatorianos, a los televidentes. Por eso es que estamos en este momento aquí conversando con el compañero Jorge Poblete y José Sainz, también con Viviana Paredes, para que nos digan, en Chile, en el 73, a partir de la caída del presidente Salvador Allende, ¿existió estabilidad? Creemos que es muy oportuno en estos días de septiembre, cuando nosotros estamos conmemorando 43 años del asesinato, del ataque al Palacio de la Moneda. Con eso ya podríamos estar diciendo que no hay estabilidad para nadie, porque los cañonazos que se escucharon a 100 metros de la Moneda fueron bastante traumáticos para todo el mundo, que no sabía qué iba a pasar más adelante. Y fue así, más adelante empieza un saqueo a Chile inspirado prácticamente por el Pinochet, y eso lo pueden decir las cuentas del Banco RIT, donde prácticamente Pinochet tenía ahí guardados sus millones en otros bancos con nombres falsos, y así. Entonces, ¿estabilidad de qué? Y empieza en Chile, se desata la gran violencia. Quizás estamos nosotros en este instante recordando, ya refrescando la memoria de todo aquello que un día en nuestra patria atemorizó, porque se terminó con el Congreso Nacional, se terminó con el Senado, se terminó con la Constitución, y eso para nosotros no es ninguna estabilidad, que se la pudimos decir y repetir en todos lados, porque la historia de Chile ocurrió en este planeta. Solamente un hombre de otro planeta podría discutir y decir de que en Chile hubo estabilidad. Nosotros hemos seguido el curso de lo que significó esa dictadura, ya en que hay muchas personas ya que sufrieron el rigor de aquella violencia, ya gente que moría en las torturas, cementerios clandestinos, los barcos de guerra fueron cárceles, el Estadio Nacional de Chile fue cárcel, ahí donde cae Víctor Jara, en el Estadio Chile, muy cerca de la Universidad Técnica del Estado, donde él era profesor, se convierte en cárcel. Entonces, la persecución fue terrible. Yo creo de que mucha gente opta por el exilio para no caer en las garras de esa dictadura criminal. Fueron más de 1 millón de personas que tienen que llegar a tomar esa determinación, porque algunos caímos presos, quedamos un tiempo en libertad y nuevamente empezamos a ser perseguidos. Y ya para aguantar 2 carcelazos de ese tipo era muy riesgoso y había que buscar el exilio, buscar otras partes donde le pudieran tender una mano solidaria. En esta mañana hemos invitado entonces a 2 ciudadanos chilenos, a una ciudadana ecuatoriana, y nos van a ayudar a desentrañar si es una distorsión histórica de la realidad que el señor Pinargotti nos acaba de expresar en el canal 8, que decíamos en un noticiero el día viernes pasado. Viviana, para ti, ¿cómo le ves esto? Yo creo que en un Estado de Derecho es entendible que los políticos opositores al gobierno, en este caso ecuatoriano,
puedan emitir comentarios de este tipo, ¿no? Sin responsabilidad, sin legitimidad. Es entendible porque existe libertad de expresión. El problema radica cuando estos políticos tienen la capacidad de influir en las audiencias a través de medios de comunicación. Y este es el caso del señor Alfredo Pino Argote, que a través de la pantalla de televisión de Coavisa, que auspicia sus casi monólogos de las mañanas, cuando se trata de entrevistados que no concuerdan ideológicamente con él, trata de generar un nicho político para influir en la percepción de la ciudadanía respecto a un tema u otro. En ese contexto, yo creo que es importante que la ciudadanía tenga conciencia de que no se trata de un hecho aislado o un hecho inocente. Es una intención política de influir en las audiencias, es una intención política de generar una percepción en los televidentes y es contradictorio que sean los mismos personajes que indican que no existe libertad de expresión en países de la región actualmente, en países progresistas de la región actualmente, los que defiendan dictaduras militares que dejaron trágicos saldos de muertes, desaparecidos, torturados, en donde realmente, como lo decía el compañero, disentir era un delito penado y ni siquiera era juzgado legalmente, era un delito penado extrajudicialmente. Entonces es contradictorio que empecemos a hablar de defensa de dictaduras y a la vez nos quejemos de la falta de libertad de expresión. Y como dato adicional, y esto es muy importante para que la ciudadanía sepa, justamente es una dictadura militar la que entrega el título de periodista a este señor Alfredo Pino Argote. Entonces, evidentemente, hay un pensamiento sesgado, hay una defensa sesgada a quienes defendieron sus intereses, a quienes lo privilegiaron, a quienes permitieron que ilegítimamente una persona que no pisó una carrera universitaria, siquiera afín a la comunicación social, obtenga un título otorgado por una dictadura militar. Evidentemente va a haber un sesgo a defender otras dictaduras militares. Entonces yo creo que lo que nosotros como ciudadanos debemos observar es precisamente esto, que las posiciones políticas que pueden incluso ser cercanas al fascismo no sean irradiadas irrigadas en los medios de comunicación a través de los periodistas para influir en las audiencias. Eso es un problema. Yo creo que esa es la necesidad de mantener una ley de comunicación que les permita tener responsabilidad ulterior a los periodistas para que los derechos de la ciudadanía no sean vulnerados con esta gente que tiene la capacidad de tener un micrófono o tiene la capacidad de tener una cámara al frente. Yo creo que en la historia de América Latina, en los 70 y en los 80, existe una época oscura, una época de dolor. Y no quisiera yo preguntarle a Alfredo Pino Argote qué pensó de Hitler o qué piensa de Videla o qué piensa de Mussolini, porque tampoco quisiera saber qué piensa un periodista parecido a él en Europa hablando de Hitler o qué consecuencias tendría, ¿no?, defendiendo a Hitler. No es muy lejana la realidad que vivió Chile con la que vivió Alemania, y lo sabemos. Así que este es un llamado más bien desde el Observatorio Ciudadano por una comunicación de calidad a que empecemos a ser realmente objetivos, claros y precisos y a cumplir con la ley de comunicación y dejar de influir en las audiencias desde nuestras perspectivas políticas y nuestras editoriales. Es el momento de ser responsables. Como testigo ciudadano chileno que vivió, experimentó la realidad de la dictadura con Augusto Pinochet. Estamos entonces con José Sáenz. Este tema es totalmente recurrente en el contexto mundial y en el contexto latinoamericano. Es decir, alabar un régimen dictatorial y un modelo económico en particular, que por cierto trae estabilidad. Trae estabilidad desde el punto de vista de que son modelos económicos que tienen como horizonte servir los intereses de las empresas transnacionales. Tienen como horizonte servir los intereses de las minorías del país, tienen como horizonte apropiarse de los recursos públicos, de los recursos de la ciudadanía y del trabajo de la ciudadanía en función de sus propios intereses. Ese tipo de estabilidad no solamente existe en Chile, y es dable para ellos conseguirlas a cualquier costo. El valor de la democracia tiene un valor relativo.
para las personas que sustentan este tipo de estabilidad. Tan relativo como que no se detienen absolutamente ante nada para poder recuperar sus privilegios cuando estos privilegios están siendo perdidos, cuando se tienen gobiernos soberanos, cuando se tienen gobiernos que gobiernan para las mayorías, cuando se tienen regímenes políticos que en la generación de la riqueza lo hacen en un sentido democrático, lo hacen en un sentido de beneficio para el conjunto de los habitantes del país y particularmente para los más desposeídos de los habitantes de nuestros países. Ahí sí se denuncia a estos sistemas políticos progresistas, a estos sistemas políticos de cambio, como regímenes que atentan contra la democracia, que atentan contra la estabilidad. El gobierno de Salvador Allende era un gobierno constitucional, elegido por voto popular, con todas las instituciones del Estado funcionando. Sin embargo, ya sabemos lo que pasó allí. Y hoy día tenemos la situación de Brasil, hoy día tenemos la situación de Argentina, donde hay otras modalidades para llegar exactamente a los mismos fines. Las mentiras repetidas sistemáticamente, como las mentiras de alabanza al régimen de Pinochet y su gestión económica repetidas sistemáticamente, como es el tema de la educación gratuita y de calidad, que existía en Chile hace más de 70 años. Otros problemas era ampliar el acceso a la educación, pero no teníamos los problemas de los que estamos peleando hoy día, y que conseguiremos relativamente satisfacer esas reivindicaciones, o de una seguridad social que se ha intentado vender en toda la región, de la privatización de los fondos de pensiones, en los cuales hoy día nosotros tenemos un problema inmenso en Chile, con muy pocas herramientas para poder resolver. Y que es que, en definitiva, tenemos una seguridad social donde más del 80% de los pensionados reciben menos de $300 mensuales. Menos de $300 mensuales. Ese es el sistema de estabilidad que nos tratan de vender. Y ese es el sistema de estabilidad y de alabanza a un régimen económico que genera estas tremendas desigualdades que curiosamente aparecen siempre cuando en determinadas coyunturas políticas de distintos pueblos de nuestra América existen fuerzas que pujan por conseguir horizontes mejores para sus pueblos, transformaciones económicas radicales, transformaciones económicas que lleven al disfrute de las grandes mayorías de su propio trabajo y de las riquezas de su país. Ese tipo de estabilidad es el que pretenden los sectores políticos de la derecha, aún muchos de ellos inconscientemente, de que ese tipo de estabilidad significa liquidar incluso a los pequeños y medianos propietarios, ¿no?, de un país para ser absolutamente funcionales al capital internacional. Ese tipo de estabilidad, sin duda, nosotros tenemos que denunciarla. Y la llevamos denunciando hace más de 43 años, porque es un lugar común, que se utiliza en toda coyuntura, en toda circunstancia en nuestra América. Mentir, mentir y mentir sobre supuestos logros de una dictadura militar, de un modelo económico que ha puesto en reversa procesos, como en el caso de Chile, han retrotraído nuestra historia hasta más de 70 años atrás. Señor Pino Argote, nada le impide que usted emita comentarios políticos. El problema es que los trate de hacer pasar como objetivos. Si usted considera que necesita hacer estos comentarios y generar una tendencia política en la ciudadanía, le invito a que en este país democrático participe en las elecciones populares que se avecinan para el 2017 y con una representación popular ratificada en las urnas se permita generar estos comentarios. Si no lo logra, si no lo acepta y si no es posible para usted esto, tiene que ofrecer una disculpa al pueblo chileno y al pueblo ecuatoriano por esos comentarios tan desatinados y fuera de lugar. Pino Argote rima casi con Pinochet, pero más allá de la intrascendente coincidencia del apellido, es preocupante las aseveraciones del abogado sobre la supuesta estabilidad, entre comillas, que tuvo la dictadura demencial en Chile. Nada justifica la ignorancia del comentarista Pino Argote, otrora funcionario del cuerpo diplomático de nuestro país. Cualquier persona en sus cabales sabe que Pinochet persiguió, torturó, asesinó
y desapareció a miles de hermanos chilenos. Si estos disparates los formulara en su entorno inmediato, allá él. Pero lo inexcusable de la cuestión es que son comentarios dichos en un medio de comunicación masiva, donde la ciudadanía en general recibe mensaje deformado, el cual se inserta en el subconsciente y se transforma en un punto de vista. Todas y todos los ciudadanos consecuentes del mundo sabemos que el gobierno de Salvador Allende significó una oportunidad histórica de humanidad, solidaridad, respeto, justicia, diálogo, trabajo digno, libertad de oportunidades y democracia. No solo para Chile, sino para el mundo entero.